Ok, muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Ya pasaron 5 minutos, creo, y vamos a empezar a trabajar acerca de los principios de la geografía, ¿ya? Los principios de la geografía. Alexia Rabello, muy bien. Buenos días. Tiene problema, creo, para ingresar. Alexa ingresó, muy bien, correcto. Muy bien, los principios de la geografía. Correcto. Muy bien, ese es nuestro tema de hoy, ¿ya? Los principios de la geografía. Ahí están los principios de la geografía. Ustedes observan esta imagen. Este es el espacio geográfico donde que vamos a encontrar las cordilleras, las montañas, ¿no? Ustedes pueden observar aquí. Muy bien. Entonces, esto va a ser el principio de la geografía. Dice que toda investigación geográfica debe cumplir con los principios de la geografía, ¿ya? Para poder ubicar, localizar, comparar, describir, ¿no? Las diferencias y las semejanzas de los fenómenos o hechos geográficos. ¿Qué más dicen los principios geográficos? Son las normas que rigen pues el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. O sea, lo que queremos, ¿qué cosa? Que la geografía se convierte en qué? La geografía se convierte en una ciencia a partir de la edad contemporánea. ¿Con quién? Con Alexander von Humboldt. ¿Ya? Eso es lo que nos dice acerca de estos principios. ¿Y cuáles van a ser estos principios más importantes de la geografía? ¿No? Que nos va a permitir ayudar. Bien, tenemos, ahí están los personajitos, muy bien, ahí están. 5 o 6 principios, ¿ya? Los principios de localización, ¿no? Localización, el lugar exacto lo vamos a ubicar utilizando las coordenadas geográficas, ¿no? Muy bien, ¿quién es el representante del principio de localización o llamado también extensión? Federico Razzi, ¿ya? Federico Razzi, ahí está Federico Razzi. Bien, localización, llamada también otro nombre, su apellido, como se dice localización o extensión, porque vamos a extendernos. El principio de comparación, ¿no? Comparar las diferencias y las semejanzas. ¿Quién lo va a estudiar? Carlos Ritter y Paul Vidal de la Blache, ¿ya? Carlos Ritter y Paul Vidal de la Blache. Acá está Carlos Ritter, no le he puesto a Paul. Muy bien, comparación es que vamos a comparar las semejanzas y las diferencias de los hechos o fenómenos geográficos. Descripción, vamos a describir todas las características de un hecho o fenómeno geográfico, ¿ya? ¿Quién lo estudia? Paul Vidal de la Blache. El principio de causalidad, causa, efecto, consecuencia. ¿Por qué ocurren, no, las cosas? ¿Por qué ocurren los hechos o fenómenos geográficos? ¿Quién lo estudia? El padre de la geografía universal, denominado, llamado Alexander von Humboldt. Bien, ¿qué más? El principio de relación, ¿ya? El principio de relación tiene otro nombre, conexión, ¿ya? Principio de relación o conexión. O sea, todo hecho o fenómeno geográfico debe estar siempre relacionado, ¿ya? Para poder explicar las diferencias o similitudes. ¿Quién lo sostiene? Jan Brunes. Él es Jan Brunes. Evolución o dinamismo o actividad. Todo hecho o fenómeno geográfico está en constante transformación o actividad. ¿Quién lo estudia? Jan Brunes. Pero de cada uno lo vamos a hablar. Este es un resumen, ¿ya? Localización, extensión, comparación, analogía. Descripción, solamente descripción. Causalidad, no explicación.
relación, ¿no? Conexión, evolución, dinamismo o simplemente actividad. Muy bien, el principio de localización. Hugo, ¿está por ahí? A leer, Hugo. No está Hugo, se fue. Miss, localización no extensión. ¿Ya? Léelo, hijo, Fue léelo. establecido por el geógrafo alemán Federico Ratzel, elaborado formalmente en el Tercer Congreso Internacional de Geografía, realizado en Venecia en 1881, quien lo considera como el principio básico o matriz, el que permitirá la aplicación de los demás principios. Exacto, muy bien. Continúa. Dice, todos los hechos, fenómenos geográficos deben ser determinados espacialmente, señalando su ubicación, extensión y distribución en el globo. Para realizar una adecuada localización debemos utilizar las coordenadas geográficas, latitud, altitud y longitud. Muy bien, excelente, correcto. Entonces, el principio de localización. ¿Quién lo sostiene? Federico Ratzel. ¿De dónde es él? De Alemania, acuérdense, ¿ya? Bien, Federico Ratzel, el que va a explicar, ¿no? El que sostiene el principio de localización o conexión. Muy bien, ¿qué dice este principio? Mira, Federico Ratzel dice: todos los hechos o fenómenos geográficos deben ser determinados espacialmente, señalando su ubicación, extensión y distribución en la Tierra, ¿no? O sea, el globo. Para realizar una adecuada localización debemos utilizar las coordenadas geográficas. ¿Y cuáles son esas coordenadas geográficas? La latitud, la altitud y la longitud. O sea que vamos a utilizar norte, este, oeste, sur, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar. Acá está Federico Ratzel. Muy bien. Este es el famoso principio de, ahí está, mira, en resumen. El principio de localización dice que consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como las coordenadas geográficas. Ejemplo, el famoso COVID-19. Lo vamos a localizar. ¿Dónde apareció? ¿En qué lugar? En China. ¿Pero en qué parte de China? En Wuhan. ¿Y dónde está China? ¿En qué continente? En el continente asiático. Muy bien, ¿qué más? Por ejemplo, otro ejemplo, la famosa llamada el desierto de Sahara. ¿Dónde está el desierto de Sahara? En África, en la parte norte de África. Otro, por ejemplo, podemos tomar el monte Everest. ¿Dónde está el monte Everest? En la cordillera del Himalaya. ¿Y dónde está la cordillera del Himalaya? En China, también en Asia. Otro, por ejemplo, otro ejemplo es el punto más alto del Perú, el Nevado de Huascarán, donde está en la parte norte del territorio peruano, en el departamento de Ancash. Por ejemplo, acá otro, la localización del territorio peruano. ¿Dónde se localiza? En Sudamérica. ¿En qué parte de Sudamérica? En la parte occidental. Entonces, eso es la localización, ubicar el lugar exacto de los hechos o fenómenos geográficos. Ahí está China, ahí está Wuhan. El principio de causalidad o explicación. ¿Quién era el autor? El padre de la geografía moderna o universal denominado Alexander von Humboldt. Muy bien. Miss, el principio de localización de latitud, longitud y... ¿Cuál acá? Latitud, longitud, superficie, extensión,
¿no? Es las coordenadas geográficas. La Tierra tiene, por ejemplo, estas son las coordenadas, mira, ¿ve? Estas son las coordenadas. Estas líneas que ustedes observan, estas son las famosas coordenadas, ¿no? Esta es la parte norte, entonces, y esta es la parte sur. Parte oriental, o sea, este, y parte oeste. Entonces, este en el puntito que ustedes observan, acá está la famosa llamado la línea ecuatorial. A partir de acá, ¿no? De a este puntito, para arriba que se va es latitud norte. Y de aquí para acá es latitud sur. O sea, positivo y negativo. Longitud de acá, ¿no? Longitud para allá este. Y si de por acá, por ejemplo, hablamos de acá, longitud oeste. Y así, altitud, la parte alta, el punto más alto. Esas son las famosas coordenadas geográficas. Causalidad o explicación, ¿ya? Causalidad o explicación. ¿Quién lo sostiene? Alexander von Humboldt. Muy bien. ¿Quién lo va a leer? ¿Hay voluntario o lo menciono? Me ponen los... Yo. Ok, hija. ¿Yo, Miss? Sí. Eso puedo hacer un momento. Huguito, yo después te pido, porque tú ya participaste y hay que dar oportunidad ahora a tu compañerita, ¿ya? Casualidad. Los seres. Ya. Causalidad, hija. Casualidad o explicación. Fue enunciada por el geográfico alemán Alexander von Humboldt. Sostuvo: en el análisis de los fenómenos geográficos deben ser investigadas las causas que determinan la extensión y distribución de los mismos sobre la superficie terrestre, a fin de encontrar los efectos de carácter físico, humano y económico de tal distribución. Continúa, hija. Mediante este principio, el geógrafo es capaz de explicar el porqué de la ocurrencia de los fenómenos espaciales y sus consecuencias resultantes. Asimismo, es el principio que hace más científica a la geografía. Muy bien, muchas gracias, hija. Entonces, el principio de causalidad o explicación, porque lo vamos a explicar el porqué de las cosas, por qué ocurren terremotos, ¿no? ¿Por qué vienen los deslizamientos? ¿Por qué un huaico? ¿Por qué, ejemplo, de ayer, ¿no? ¿Se acuerda de que habían invadido el Morro Solar? ¿No? Personas, muy bien. Ahora creo que acá en Villa El Salvador han invadido el lomo de Corvina, creo, ¿no? Entonces, ¿el por qué? ¿Por qué la gente ha invadido ese lugar que es una zona intangible? Entonces, hay que explicar motivos, sus causas, va a haber, porque esas personas no tienen dónde vivir, ¿no? Y por eso necesitan un lugar para que ellos puedan construir sus viviendas. Entonces, va a haber siempre una causa y la consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia de, por ejemplo, de las personas que están ahí, que han armado sus chocitas, sus carpitas, etcétera? Las consecuencias van a ser que van a ser, ¿no? De repente, pues, desalojar. Puede ocurrir, de repente, matanzas, ¿no? Heridos, etcétera, dependiendo a un acuerdo que uno llegue. Entonces, eso va a ser las consecuencias. Entonces, la causa por qué ellos invadieron, porque no hay dónde vivir, ¿no? Entonces, no hay un lugar. Entonces, ¿cuál va a ser la causa? ¿No? No tienen un lugar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿No? Cuando ellos van a ser expulsados de ese lugar, desalojados de ese lugar, de repente puede haber enfrentamientos, heridos, etc. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Geográfico, porque es provocado por el hombre. Cuando es un hecho geográfico, ¿no? Un fenómeno geográfico puede ser aluvión, ¿no? Puede ser un terremoto, un tsunami, ¿no? ¿Por qué se genera un tsunami? Por los movimientos sísmicos, por un terremoto. Así sucesivamente vamos a explicar cada uno de ellos. Acá está, ¿eh? El principio de causalidad.
permite identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. O sea, consiste en qué? En determinar las causas, efectos y consecuencias de los fenómenos geográficos. Por eso acá les he puesto un terremoto, ¿no? Muy bien, porque puede generar desastres, desastres, mira, de viviendas o también muertes de las personas, ¿no? Acá, por ejemplo, la migración. ¿Por qué la gente de Venezuela ha migrado a diferentes lugares? ¿No? ¿Cuál fue la causa? La famosa llamada inflación, la crisis económica. Como no hay trabajo, no hay nada que comer, entonces la persona tiene que irse a otro lugar en busca de ¿qué? En busca de alimento, de trabajo. Entonces, esas son las causas y consecuencias de ¿qué? De este principio llamado causalidad, ¿no? O explicación, porque podemos pasarnos horas y horas explicando sobre la migración. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es el principio de causalidad. El principio de relación o conexión. Ay, acá me olvidaba. ¿Quién lo sostiene este principio de causalidad? ¿Hugo? ¿Quién sostiene el principio de causalidad, Hugo? La Tierra. ¿Quién? ¿No puedo decir yo? Ya dime. Humboldt. Muy bien, Alexander von Humboldt. ¿Y de dónde es él? ¿De qué país es? De Alemania. De Alemania. De Alemania, correcto. Acuérdense, Federico Ratzel de Alemania, ahora Humboldt de Alemania, acuérdense, ¿ya? Ahora sí, el principio de relación o conexión. Esto lo va a leer Mendoza. Minguillo, Porras, Piero Alexander. Sí, miss. Léelo, hijo. Relación o conexión fue enunciado por el geógrafo francés Jean Brunes en 1969 a 1930. Dice, todos los hechos y fenómenos de nuestra realidad geográfica están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones. El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por los fenómenos similares que puedan presentarse en otros lugares del planeta. Muy bien, muchas gracias, hijo. Bien, entonces, el principio de relación o conexión. ¿Quién es el personaje que lo va a estudiar? Jean Brunes. Acá está, mira, ve. Jean Brunes. ¿De dónde es él? De Francia. Dice francés, entonces él es de Francia. ¿Qué dice él acerca de este principio de conexión o relación? Dice él, tenemos que relacionar los fenómenos geográficos con el fin de compararlos y así obtener diferencias y similitudes. ¿Ya? Ese dice acerca de la relación. Parece bien clarito, ¿no? Simplemente estamos, ¿qué cosa? Haciendo un resumen. ¿Cuáles serían los ejemplos? Por ejemplo, a ver, vamos a recordarnos de el 26 de diciembre del 2003, ¿no? Por ejemplo, Irán sufrió un devastador terremoto, ¿ya? Irán, ¿dónde está? En Asia, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, un año más tarde, el 26 de diciembre del 2004, en la parte sudeste de Asia, fue pues sacudido por un violento terremoto que posteriormente generó, ¿qué cosa? Un famoso tsunami que dejó aproximadamente algo de 250,000 muertos, ¿no? Muertos de personas. Entonces, siempre se va a relacionar
¿ya? Entonces, por ejemplo, les he puesto acá el anillo del fuego, porque existen las famosas placas tectónicas. Por ejemplo, acá tenemos la placa de Nazca en el Perú, y también en esta parte la placa sudamericana. Imagínense que hay un movimiento, un choque entre estas dos placas, va a generar siempre un terremoto. Y ese terremoto que puede generar tsunami o simplemente la desaparición de Sudamérica, ¿no? Sudamérica, ¿se acuerdan que hay Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, este es Oceanía, este es Australia, Oceanía, y está en el medio de ¿qué? En el medio de los océanos. Hay un montón de islas, ¿no? Por ejemplo, en Asia, acá, Japón. Mira, ¿ves? Japón es una isla en esta parte. Todo esto es Rusia. Esta parte está, por ejemplo, Siberia, ¿no? Y este es el famoso estrecho de Bering. Entonces, toda esta parte está rodeado prácticamente, ¿no? De agua, y a veces si hay un terremoto fuertísimo, siempre vamos a salir perjudicados, ¿no? Entonces, de eso se trata la relación, que todo hecho o fenómeno geográfico siempre lo vamos a estudiar en forma general, no podemos aislar, ¿ya? Acá tiene, muy bien. Ya sabemos quién es el personaje que estudia, ¿no? Acuérdense, Jean Brunes, ¿ya? ¿De dónde es? Es de Francia. El principio de comparación, lo vamos a comparar, el principio de comparación o analogía, ¿ya? Comparación o analogía. Esto lo va a leer Vela ya. Señorita Pilco, mi asistente. Rosa María. Miss, ella no tiene audio. No tiene audio, ya, correcto. Entonces, Quispe Sarabia Santiago. Quispe Sarabia Santiago. ¿No está Quispe Sarabia Santiago? Volvió a salir porque tenía problemas para ingresar. Rabello, Centurión. Rabello. A ver, César Bendezú. César. ¿Tampoco no funciona tu micro? Bendezú. Miss, ¿lo puedo decir yo? Muy bien, Daniel. Comparación o analogía, expuestos por Carl Ritter y Paul Vidal de la Blache, quienes en sus estudios encontraron similitudes en hechos económicos y sociales de diversos puntos del planeta, tratando siempre de deducir una ley general aplicable a todas las circunstancias semejantes. De esta manera, estudiar el origen de los Andes peruanos nos lleva al estudio del génesis de los Alpes o de la cordillera del Himalaya, con objeto de lograr una generalización que tenga validez para el análisis de las montañas y su información. Muy bien, muchas gracias, hijo. A ver, comparación o analogía. Muy bien, acá por ejemplo tenemos la cordillera del Himalaya y tenemos la cordillera de los Andes. ¿Cuál es la diferencia? Porque son analogías, sí, son similitudes, sí. Los dos son cordilleras. Cordillera de los Andes y cordillera del Himalaya. ¿Cuál es la diferencia de la cordillera, de estas dos cordilleras? Lo que pasa es que la cordillera de los Andes es la cordillera más larga del mundo, mientras que la cordillera del Himalaya es la cordillera más alta del mundo, ¿ya? Ahí está la diferencia porque vamos a compararlo. ¿Qué más? Por ejemplo, el pico más alto del mundo es el monte Everest, ¿ya? El nevado de Everest. Y el punto, por ejemplo, que no, también más alto que está en Sudamérica es el famoso Aconcagua. Los dos tienen ¿qué cosa? Los dos son nevados.
La diferencia que el nevado de Everest es de 8.000, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, mientras que el Aconcagua es de 6.978 metros sobre el nivel del mar. Ahí está la diferencia. Uno es más grande, uno es más pequeño. Entonces, eso es el principio de comparación, porque lo vamos a comparar. Ahí está, por ejemplo, miren, las características socioeconómicas del Perú, como el desempleo, desnutrición, la miseria, hambre, altas tasas de natalidad, mortalidad, etcétera. ¿De quién? De América Latina. Lo vamos a comparar. América Latina, de México, ¿no?, Centroamérica y toda Sudamérica. ¿Cada uno tiene su problema? Sí, cada uno tiene su problema, ¿no? Pero de diferentes maneras, y podemos solucionar de diferentes maneras. Ahora, sobre las vacunas también, por ejemplo, con Chile y Perú, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos a comparar, que los chilenos sí están vacunando a más, ¿no?, en más cantidad de las personas, mientras que nosotros estamos yendo un poco lentamente porque no llegan las vacunas. Entonces, esa es la comparación o la famosa analogía. ¿Ya? ¿Quién lo estudia? Dos personajes, Paul Vidal de la Blache y Carlos Ritter. Miss, cuando dice expuesto por Miss, en la primera línea de comparación o analogía, dice Carl Ritter, pero es Carlos Ritter, ¿no? Claro, Carl, ¿sabes por qué dice Carl? Porque está en alemán. Entonces, nosotros como somos de España, hablamos español, entonces por le he puesto Carlos Ritter, les he puesto, ¿ya? O sea, su nombre es Carlos, o sea, de alemán, ¿correcto? Miss, Muy bien. ¿verdad? Dime, hija. Alexia Ravelo me está diciendo que se va a retirar porque por temas personales se va a retirar. Ya, ok, muy bien, no hay problema. Y finalmente, ahí está comparación, mira, ¿ves? Comparación, epidemia o pandemia, etcétera, ¿no? Muy bien, uno es más forma general y uno más distrital. El principio de descripción, pues va a estudiar quién, Paul Vidal de la Blache. ¿Qué dice? Que el principio de descripción va a dar a conocer todas las características, un hecho, fenómeno geográfico. O sea, vamos a describir. ¿Ya? Vamos a describir. El principio de comparación, lo que hemos hablado. Pandemia, epidemia, ¿no? Pandemia es en forma general, epidemia es, ¿no?, forma chiquita. Nada más. Dime, Hugo. Me deje de las groserías. ¿Puedes retroceder un momento, Miss, por favor? Ya, no hay problema, hijo, puede salir. La 4. Ya, correcto. Y finalmente, el principio de evolución. Todo hecho o fenómeno geográfico dice que está en constante Yo le estaba diciendo que retrocediera la imagen. Sí, evolución. Muy bien. Terminamos con esto para retroceder. Evolución y dinamismo, acuérdense, Jean Brunes, también es de Francia, todo hecho o fenómeno geográfico está en constante transformación. Por ejemplo, la desintegración de las rocas, ¿no? Por ejemplo, en los lugares donde, por ejemplo, hay erupciones, siempre va a estar, ¿no?, cambiando constantemente, ¿no? El hombre va cambiando su propia naturaleza, su medio geográfico. ¿Esto, Hugo? ¿Hugo? No. ¿Esto? ¿Hugo? Sí. Va a estar en la plataforma. Ahora me voy a verificar, siempre estar revisando la plataforma de ustedes. Qué raro que el video haya desaparecido. No se preocupen, va a estar en la plataforma ahí. ¿Ya? Siempre tienes que sacar un resumen. No copiar todo, simplemente comparación. Todo hecho o fenómeno geográfico debe ser, ¿no? Lo sacas un resumen simplemente. Todo hecho o fenómeno geográfico, ¿no?, debe ser estudiado de acuerdo a las diferencias o semejanzas, nada más. Ahora sí, Hugo, me voy.
les dejo y les voy a generar nuevamente otro link, ¿ya? Sí, Miss, ya Ya, muy terminé bien. todo. Ok, muchas gracias, chicos. Bendiciones. Ahorita Nos vemos. regresamos, ¿ya? Adiós. Dentro de 10 minutos. Tienen 10 minutos de